Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Para enamorarnos del mundo. Hoy tenemos en nuestro 9º capítulo a un invitado muy especial. Él es Fernando Zorrilla. Él es motociclista, chef, maestro y tiene un proyecto muy hermoso que se llama Padre Huerto, Opus Terra. Opus Terra, las dos. Y bueno, aparte es bailador de bachata o de... Salsa. De salsa. Me encanta. Se ve que lo sigo en sus redes sociales. Ajá, soy bailarín, me encanta. Y bueno, tuve la suerte de conocer a Fer hace muchos años para que nos asesorara, para compartirle un sueño que tuvimos un gran amigo y un socio y yo sobre compartir el Capomo. Así que desde siempre nos ha unido la tierra, ¿no? De alguna manera, correcto. Nuestro amor a la tierra. Y eso es un poco lo que le queremos compartir hoy. Así que bueno, antes de llegar a la tierra, me encantaría, Fer, que nos compartieras qué es el amor para ti. Fíjate que yo hago ese tipo de preguntas y me gusta que me las hagan también. Para mí el amor es el color de la expresión de los seres sintientes y no sintientes, donde la vida se representa a partir de la creación, del agradecimiento. Creo que el amor es las cosas sutiles que están a nuestro alrededor, que de repente dejamos de ver. Y cuando lo dejamos de ver o nos nubla, pues sentimos lo contrario al amor, ¿no? El estrés del tráfico, el enojo, la frustración. Pero en realidad es que el amor es como la vida, siempre está presente. Me encanta. Me encanta y me llevas a un lugar que hace mucho no visitaba, que es cuando encontré, estudiando en San Francisco, una fuerza del universo que no es la gravedad, que es la levedad, levity. Y entonces estudiábamos geometría proyectiva, y entonces la geometría proyectiva o no euclidiana lo que trataba de hacer es seguir los patrones, las fuerzas que levantan una planta. ¿Cuáles son los patrones que hacen que todo crezca y que todo lo que crezca siga el patrón de su esencia, ¿no? Y entonces eso que dices del amor como que me lleva a ese lugar de esa fuerza, esa levedad, ¿no? Esa ligereza, pero a la vez esta ayuda, ¿no? Cósmica, esta ley que eleva y que dirige, ¿no? Y es increíble, los invito a conocer la geometría proyectiva, ¿no? Creo que tiene una sensibilidad muy especial de hacernos ver ese caminito. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Es la complejidad también, ¿sabes? Esa complejidad de la vida que en las últimas generaciones creo que sistémicamente nos hemos estado taladrando al contrario, como en simplificar las cosas, cuando en realidad es que no tendríamos por qué simplificar las cosas. Si la vida es compleja, por eso es lo lindo del pensamiento complejo, ¿no? Es como entender que la existencia es pluridimensional, que tiene demasiados matices, o no demasiados, muchos matices, y que todos forman parte del entramado rizomático de la vida. Y que hacen justo esa complejidad. Ahorita empezaste diciendo, vamos a ir después a la Tierra, pero yo siempre empiezo por la Tierra porque no puedo dejarla. Y justo me hace pensar en estas interacciones, ¿no? Cuando salgo de mi casa, la casa de tu casa, la casa de todos los que nos están viendo, y el suelo, ver un suelo vivo, ¿no? O ver un árbol, me levanto y tengo la fortuna de ver un bosque. Y lo primero que imagino es todo lo que está sucediendo que mis sentidos no alcanzan a percibir. Es como digo,
Y me clavo Me como encanta. media hora viéndome y digo, es que me imagino a Liken con el musgo, con el, ¿sabes? Así teniendo una conversación y el pájaro y la ardilla, Wow. ¿verdad? Y digo, Mira, ya voy a llorar. gracias, yo digo, gracias, ¿no? Es fantástico. Em, no sé, me parece que justo es esa complejidad a la que... Me encanta. Y eso para poder verlo, ¿no? O sea, acabo de estar con una amiga y me leyó las runas y a cambio me pidió que hiciera ciertas cosas. Me dijo, no, no, o sea, el intercambio es que tú cambies ciertos hábitos. Entonces el hábito que me puso es, me levanto y lo primero que hago es lavarme las manos y lavarme la cara y presentarme al día. Y siento que esos gestos, ¿no? Que tú dices, también me encanta porque ahora voy a sumar y ver la complejidad de la vida, ¿no? Exacto. Y, y, y confiar en eso. Y ahora te pregunto como algo más personal, ¿no? O sea, ¿cómo esos llamados, cómo fue que fuiste escuchando esos llamados sutiles de tu propia alma para convertirte hoy en quien eres y para hacer hoy lo que haces, ¿no? Yo conocí a Fer, como digo, para lo del capomo, pero luego empecé a trabajar con él, vino a poner un huerto a mi casa y luego en pandemia hicimos un huerto muy grande y fue toda una aventura, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que te fuiste preparando para hoy poder dar eso? O sea, cuéntanos un poquito de tu historia. Fíjate que ayer estaba haciendo una reflexión, no la hice pensando en lo que iba a decir hoy, en realidad, pero tuve unas visitas en el huerto y estaba pensando que me autodefino o me autopercibo. No me autodefino porque no me gusta el tema de definir, porque creo que eso obviamente Sí, limita. limita, pero me autopercibo de repente como en un momento de mi vida en donde sí soy un hombre de mucha acción, o sea, de hacer cosas, de verlas físicamente, me gusta mucho trabajar la tierra, ¿verdad? Pero también soy un hombre de muchas ideas, una persona de muchas ideas. Entonces, creo que yo me dediqué 15 años a cocinar, ¿no? Ese es como mi antecedente. ¿En la Ciudad de México? Bueno, estudié en la Ciudad de México, luego me fui afuera, me fui al extranjero a trabajar y abrir restaurantes y me encanta cocinar. Pero lo que me gusta de cocinar es el tema del servicio. O sea, me encanta saber que tú eres una herramienta para que alguien más disfrute, ¿no? O en este caso, pues claro, coma un alimento, pruebe un alimento o una preparación, ¿no? Después de muchos años me di cuenta que no era per se tener un restaurante, por eso lo dejé hace 10 años, ¿no? Pero el tema de la conexión con los alimentos, y hace 10 años, bueno, un poco más, 11 ya estamos por cumplir, tuve un breakdown ahí y me pregunté cómo estábamos abordando el tema de los alimentos. Y ese fue como la gran pregunta que me hizo cambiar el rumbo completamente. Porque vemos a los alimentos como si fueran productos o cosas, cuando estoy completamente convencido que los alimentos son transmisores de energía. Wow, me encanta ese concepto y sí, lo puedo ver. Y es muy difícil sostenerlo, ¿no? O sea, ¿y qué fue lo que hizo que cambiaras? ¿Cómo se empezó a revelar a ti Fíjate que, esta... o sea, primero darse cuenta de esto, ¿no? Que el alimento, cuando vas a hacer un restaurante de 3 estrellas Michelin, que me pasó cuando estaba yo haciendo prácticas, tuve pues sí, esta experiencia fea, ¿no? Donde lo más importante eran todas las demás cosas, excepto el alimento. Y era como absurdo, ¿no? Era más importante el mantel almidonado, la música, la mesera que te atendía, los vinos, o sea, todo el bluff era más importante que lo que realmente ibas a hacer. Y para mí eso fue como, ¿no?, muy revelador. Y luego, a la par, desde mi historia, digamos, de pequeño, tengo una experiencia, yo diría como ejemplo, de uno de los hermanos de mi madre, que se dedicó muchos años a ser sacerdote, misionero. Órale. Y hace como 10 años se salió de la iglesia. Wow. Y pues es un luchador social. Básicamente su quehacer y una institución como una iglesia, pues justo lo que te decía, lo definía, lo coartaba, ¿no?
y tiene una obra enorme, ¿no? Educativa y a nivel Latinoamérica. Entonces siempre me tocó crecer viendo eso, ¿no? Un poco como tenemos que buscar, o sea, las mayores posibilidades y herramientas para los que no tienen acceso a ellas. Entonces, cuando me pasa esto, el breakdown, pues florece otra vez esa parte, que yo había hecho toda la vida misiones, proyectos sociales, lo que sea. Entonces digo, a ver, pues sí, si mi misión es trabajar con el tema de los alimentos, la pregunta es cómo herramientar a la gente para que produzca sus propios alimentos, ¿no? Porque al final estamos digamos, supeditados a un sistema, claro, ¿no? Industrializado, ¿no? Entonces, donde producir alimentos parece que es algo complejo. Y la realidad es que no lo es. Lo único que hay que hacer es digamos, ese divorcio que tenemos con la naturaleza, volver a establecer estos vínculos de biosintonía y volver a decir... Me encanta la biosintonía. Así te platico porque es un concepto que justo traemos. Pero es eso, volver a sincronizar con los tiempos de la naturaleza y aprender. Aprender que ni siquiera es aprender. Creo que en realidad es recordar. Totalmente. Porque eso ya lo tenemos, nosotros ya lo tenemos. Somos una especie más del conglomerado de especies, ¿me explico? Ya está ahí. Nada más es como quitarnos un poco el tema de lo que hemos, ¿no?, aprendido para decir ahora, bueno, a ver cómo nos conectamos a través de los ritmos de la naturaleza. Y eso es lo que abrió paso. Me encanta lo que dices, pero también creo que esta división que tú ves, yo a veces la siento más larga o más difícil. Regresar a esa sensibilidad, para mí ha sido todo una cuestión en mi vida, ¿no? Ha sido como toda una... sí. un camino, ¿no? Y siempre cuento, y creo que me parece muy relevante, ¿no? Cuando yo me dediqué, o sea, las transformaciones más grandes de mi vida fue trabajando en huertos urbanos en una escuela, ¿no? Ahí, o sea, el despertar de poder ver cómo crecían las cosas, como tú dices, me hizo a mí crecer y revolucionar mi ser de una manera que no es conceptual, ¿no? Que solamente es emocional. Pero ahí le preguntábamos a los niños, ¿no? ¿De dónde viene la lechuga? Y decían, lo primero es del refri, y luego del súper. Y pocos llegaban a la tierra, ¿no? En su mente infantil hermosa, ¿no? Sí, sí, sí. La desconexión es sumamente, para el contexto en el que yo crecí, es sumamente grande. Los ritmos, la forma en la que ocupamos nuestra energía, la forma en la que consumimos los alimentos, pierde de vista, ¿no? Como estos ritmos. Y aunque he tratado muchas maneras de vincularme y lo sigo haciendo, y ahorita estoy muy feliz porque las plantas de mi casa están vivas. Están bien, exacto. Que es para mí gran cosa, ¿no? Claro. El caminito de regreso ha sido complejo, ¿no? Ha sido en momentos, o sea, yo viví en Tepos 2 años y de las mejores cosas que me pudieron pasar fue que uno de esos años, en la casa en la que vivía, pude sembrar maíz, ¿no? Y ver el crecimiento del maíz y tener esa escuela y esa educación. Pero luego me fui de Tepos, regreso a vivir a la ciudad, en un departamento, y otra vez, ¿no? Como encontrar estos espacios, tener esta voluntad, ha sido complejo para mí. Sí. ¿No? Sí, creo que el reto es ese, justo. A partir de los espacios, porque el 90%, 80% de la población vive en ciudades ahora. Pero justo creo que ahí es el reto que lo vuelve o que le da carnita a la fe. O sea, para mí sembrar es el mayor acto de fe. Porque depositas una semilla que tiene toda la información necesaria para crear un planeta nuevo, un mundo nuevo de vida, y lo único que tienes que pensar es que lo depositas y lo intencionas. Y le tienes fe. O sea, y esa es la fe que depositas en una semilla, ¿sabes? Cuando tú siembras el maíz, es como vas, siembras, y lo haces, ¿no? Intencionas y le das fe.
Y lo demás, pues nada más es rendirse a la magia de la vida, a la magia del cosmos, de lo que sucede, de los ritmos y pues así, ¿sabes? Entonces, creo que ahí es, o sea, yo creo que el gran reto es volver a empezar a sincronizar en este síncopa de los tiempos de la vida. Porque aún en lugares como en la Ciudad de México, que pudiera ser un espacio que es caótico, hay momentos en los que podemos sembrar. O sea, sí hay. Sí, sí, Y, sí. o sea, y entonces como tú, ¿no? Estás conectando con tus plantas y parte de sentarte, de intentar entender el lenguaje de las plantas, ¿no? O sea, es fantástico. Y, creo que hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es como el tema de, o sea, bueno, hay varios, pero uno es como el tema de cómo te sientas a observar, ¿no? Y solamente percibir estos momentos y estos ritmos de la vida, ¿no? O sea, como contemplar, la contemplación, o sea, contemplación de lo que está a tu alrededor. Y ese es como el primer ejercicio. Y luego a partir de eso viene el concepto este de biosintonía, que es entender que todo está interconectado y todo está relacionado. Entonces, sí, sembrar, yo creo que ese es un buen reto, o sea, un buen reto en las ciudades es ese, ¿no? O sea, como ahora no necesitas tener un espacio, una parcela, ¿no? Y también es resistir, ¿no? Porque comer es un acto político, sembrar es resistir a un sistema que parece que nos dice todo el tiempo que tendría que ser al revés, ¿no? Que hay que salir al súper a comprar lechugas, ¿no? Y no es así, o sea, podríamos producir lechugas aquí, ¿no? Entonces, es la retomada de la vida. Yo así le llamo, es como la retomada de la vida, es como La retomada de la vida. siempre la vida está retomando ahorita y, ¿sabes? Es como esas paredes viejas, ¿no? ¿Sabes? Donde las plantas empiezan a comerse, la vegetación se va comiendo. No sé si te acuerdas en una película de Will Smith, ¿no? Que de repente se acaba la humanidad y no sé qué, y ves Nueva York y es como las plantas ya se comieron la ciudad. Es como la vida otra vez dice, a ver, quítense que ahí estoy regresando, ¿no? Al espacio donde pues, me sacaron ¿no? De la jugada. Entonces está padre ser parte de esa vida, ¿no? De entenderse como justo uno más, no desde una visión antropocentrista, ¿no? Justo. No sé, creo que sembrar es importante. Uno de los proyectos que tenemos se llama Sembrando Esperanza. Suena como a canción de Bisbal, pero, pero no es. Pero es eso, a partir de, bueno, ya lo tenemos haciendo muchos años, y a partir de lo de Otis en Guerrero, pues todo el mundo salió, ¿no? A mandar ayuda y no sé qué, y fantástico, ¿no? Y nosotros participamos con algunas organizaciones. Y le digo, bueno, sí, pero hay un momento en el que ya las organizaciones ya no tienen para dar, ¿no? O sea, porque sí, claro, la necesidad es cañona, ¿no? Y le dije a la gente, y bueno, ¿y después qué? Entonces lanzamos todo un tema de un programa para que la gente les acercábamos semillas orgánicas y un curso de capacitación digital, ¿no? Entonces la idea es, bueno, por lo menos tener eso resuelto, empezar a sembrar. Sembrar mi jitomate, sembrar mi acelga, sembrar... Mira, es la primera línea que hay que como cubrir, ¿no? La línea de la pobreza alimentaria, ¿no? Si ya logramos por lo menos eso, ya damos cabida a otras cosas, a otras maneras de soñar. Pero si no, es muy difícil soñar, ¿no? O hacer arte si pues tienes hambre, ¿no? Pues, las primeras necesidades tienen que estar cubiertas. Y ha sido muy revelador, muy padre. ¿Qué se ha revelado? Se ha revelado que la gente está mucho más conectada de lo que pensábamos con el tema de la producción. Total. Que no tenían que rascar tanto. O sea, fue como, claro, mi abuela hacía esto, o mi madre hacía esto y lo dejó de hacer en realidad hace 15, 20 años. Y entonces empezaron a salir como, ¿sabes? Estos conocimientos ancestrales que tampoco eran tan ancestrales, estaban ahí 15 años nada más. Y recetarios, empezaron a hacer recetarios. Y entonces la receta de la señora de Cocula con la de no sé quién, entonces empezó a haber interacción. O sea, esta parte como del rizoma, como que volvió otra vez la energía a pasar por las venas de la comunidad.
y se reactivó. ¿Sabes? Como, fue así como, órale. Me encanta. Y digo mucho me encanta. Pero bueno, que todo lo que dijiste tengo como muchas preguntas y hay una muy específica que me nace ahorita y es, ¿qué se necesita para que un suelo sea fértil? ¿En el sentido filosófico o en el sentido...? En el que tú quieras. O sea, cuando estabas hablando Okay. de todo eso que crece, que nos está esperando, o sea, y que ves y que, ¿no? Y ¿qué se necesita? O sea, he escuchado, he leído, estoy al tanto de que hay un desgaste de los suelos, ¿no? Sí, En el correcto. planeta, ¿no? O sea, de que la semilla transgénica lo que hace es debilitar los suelos. Me acuerdo una historia muy interesante que leí hace varios años que me cambió la vida, en donde los cultivos de algodón en Estados Unidos cada año producían menos porque empezaron con los monocultivos. Y entonces un señor con este conocimiento ancestral y con una parte, me gustaba la historia porque era como con una parte medio espiritual, habló con los suelos y les preguntó qué necesitaron. Y entonces el suelo le dijo que necesitaba cacahuate, ¿no? Y entonces de ahí se siembran en todos los campos que eran de algodón en Estados Unidos, que era pues el comercio del sur, se siembra el cacahuate y de ahí nace pues todas las recetas que hoy tenemos de cacahuate, el peanut butter, ¿no? Como, wow, está pero buena. es por el restablecimiento, o sea, lo que movió a este cultivo gigantesco de cacahuate Sí, sí. fue la necesidad propia del suelo de restablecer su orden, de alguna manera, su riqueza. Me encanta. Y entonces siento que ahí hay mucha medicina, ¿no? En entender qué es un suelo fértil. Sí. Fíjate que yo respondiendo a la pregunta, primero la voy a responder y luego yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Ok, perfecto. O sea, yo creería, fíjate que la naturaleza, creo que lo que está pidiendo a gritos es, no me hagas nada. Yo tengo la capacidad de, o sea, ¿sabes? O sea, es como parar, frena un poco. O sea, porque estamos pensando también, a veces nos pasa, digo, coincido, por ejemplo, con algunos amigos que hacen agricultura sintrópica, ¿no? O agroforestería. Y es, o sea, es no como el aprovechamiento para entender no sé qué, y todo obviamente sin agroquímicos y lo que sea. Pero en el fondo, hay un tema antropocéntrico porque estamos hablando de productivo, de productividad, de productivismo. Y no todo está relacionado a crear, o sea, a crear alimento, a crecer alimentos, o sea, digamos, la vida ya per se es una creación. Entonces, a veces no hacer nada es dar paso a la vida ya con sus propias cualidades, ¿me explico? Sí, sí, O sea, sí. el no interacción, que es uno de los principios del yoga, ¿sabes? ¿No? Como, no interacción, o sea, o no intervención, ¿sabes? Tenía un maestro chino que le decíamos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decía, nada. Decía, lo que me molesta de los gringos, ¿no? Porque en ese momento estaba en Estados Unidos, decía, es que yo los invito a jugar a mi casa. Me dicen, ¿qué vamos a jugar? Les decía, jugar es abrir el espacio a crear, no ser nada, ¿no? Sí. Y lo mismo se tiene que hacer con la tierra y con toda la crisis medioambiental. ¿Qué hacer? No hacer. Sí, exacto, sí. Y estamos pensando, pero, no, ¿cómo combatir? No, hay que crear unos paneles solares. Hay que combatir. A ver, o sea, nada más no hagas nada. O sea, simplemente no sigas depredando, no sigas, o sea, ¿sabes? Como reduce, siéntate, no te muevas. Porque está moverte, dificilísimo. porque moverte ya es un tema. Pero bueno, sí. O sea, yo creo que esa sería como un poco como la idea, ¿no? O sea, ahí se regenera solo. Y mi pregunta, que yo se la hago y tengo ahí un proyecto que se llama justo Siembra Latinoamérica, que es una plataforma donde comparto un poco esto que estamos haciendo, pero en pequeños clips muy pequeños, muy cortitos. Sí, sí, sí. Y me va a servir porque con la persona que va a editar este video me va a mandar este clip. Claro, claro. Este cachito que vamos a hacer ahorita. Yo te preguntaría, ¿qué es para ti sembrar? Estoy, mientras, ojalá les pudiera proyectar mis imágenes interiores, ¿no? Porque estoy
revisando cada vez que he puesto una semilla en la tierra, ¿no? Y siento que cada vez que lo he hecho, he regresado a casa. Eso es lo que siento ahorita. Siento que, y lo que veo y la emoción que tengo, que viene con mucha nostalgia, es que cada vez que he puesto una semilla, ¿no? Y me imagino yo a los 23 años poniendo esas semillas de zanahoria, o esas semillas, o esas plántulas, siento que he regresado a mi esencia, a la esencia de la tierra, que he regresado a casa. Para mí eso es sembrar, es regresar al origen. Me encanta. Corte, se queda. Muy bien. Pero sí, me llevaste a un lugar como muy emocional. O sea, lo siento. O sea, me veo y siempre extraño, ¿no? Siempre extraño sembrar. Siempre anhelo sembrar. Y sé que podrá sonar cliché, ¿no? Sé que estoy sembrando otras cosas, como hacer esta conversación y sembrando en mi servicio a la humanidad, y que la vida me dijo, hey, regrésate de Tepos, te necesitamos en la ciudad, o tú necesitas estar en la ciudad, ¿no? Claro. Pero tocando este tema, vuelve a mí un anhelo profundo de estar conectada a esos ritmos. Y hablamos mucho de ritmos, y a mí me gusta regresar como a no dar por hecho. A lo mejor tú y yo, cuando decimos ritmos, nos imaginamos como muchas cosas, que a lo mejor el que esté viendo, escuchando este podcast, va a decir, sí, ritmos. ¿A qué ritmos te refieres tú? ¿Cuáles son esos, para lograr esa biosintonización? Sí. ¿Qué ritmos son los principales que tú ves en la naturaleza, a los que se sintonizan las plantas y a los que nos recomiendas empezar a poner atención como seres humanos? La anécdota, empezaré por una anécdota para contar esto, para responder esto, que creo que la conoces, pero si no te la voy a presentar a Kena. Kena es una mujer mexicana. A Kena, la esposa de Juan. Sí, es gran amiga. Bueno, acaba de sacar una agenda. Bueno, en realidad es un... Me la tiene, ya va a llegar. Le dije que me la mandaba por otro lado. Entonces, por ahí va mi respuesta. La respuesta es, a ver, o sea, todos estamos en la perfección de la creación, de la vida, de lo existente, lo no existente, en la percepción de los sentidos. Pero, ¿qué tanto ponemos atención a los ritmos de la luna? ¿Qué tanto ponemos atención a los ritmos del sol? ¿Qué tanto ponemos atención al ritmo de las nubes, de las montañas, de todos aquellos seres que pareciera que son seres no vivos, ¿no? Y que son como, ¡ay, la montaña! Y vengo regresando hace 3 o 4 meses de Bolivia y de la cosmovisión andina y de entender muchas cosas, y sigo estudiando. Y ayer tuvimos en el huerto una plática muy interesante con una chica chilena que justo hace estudios en cosmovisiones andinas. Y esas cosas, bueno, más bien esa atención a esos seres que te digo que es lo que está aquí, ¿no? Lo sutil que hemos dejado de ver o de percibir. Entonces, ¿cuáles son los ritmos a los que habría que atender? Yo creo que a esos ritmos. O sea, saber que no, o sea, aunque nosotros tenemos un ritmo, interactuamos en un síncopa específico, hay otros más. Y entonces yo diría como abrir el poro a saber. Abrir el poro, me gusta. ¿Sabes? Abrir el poro a cuando yo llego a tu casa hoy, por ejemplo, a no intentar sublimarte o eclipsarte con mi energía que traigo del tráfico. Es como, a ver, frenar, abrir el poro y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y tener una lectura, intentar tener una lectura amorosa, ¿no? Decir, intento percibirte, ¿no?
porque si no vamos así, ¿sabes? Me encanta porque yo pensé que me ibas a decir, cuando yo te hago esta pregunta, los ritmos, pensé que me ibas a decir justo, o sea, los básicos. Ajá. Primavera, verano, otoño, invierno. Sí. Eso te quiero ir por ahí. Y sí, bueno, o sea, claro. los ciclos de la luna, Uh-huh. los ciclos de lunares, bueno, se dice lunares, pero los ciclos de la menstruación femenina, exacto, sí. Los ciclos del día, ¿no? Por ejemplo, los chinos, ¿no? Tienen estas, muy medido qué órganos están en alerta y qué órganos están trabajando a diferentes horas del día, según la posición del sol, los ritmos del sol, ¿no? En un día. Pero me encanta porque lo llevas a esta otra parte, ¿no? De sincronizarte con este ritmo interno, ¿no? De tu conexión con la vida y observar que ese propio ritmo no venga solamente de fuera, ¿no? Que puedas, eso es lo que interpreto con lo que estabas diciendo, ¿no? Que tú puedas abrirte a leer y por lo tanto encontrar tu lugar en el ritmo de donde sea que estés. ¿Es eso más o menos? Sí, porque te vuelves más asertivo. Yeah. ¿Sabes? Porque en el entender lo que viene de afuera, nosotros como seres, nos vemos más asertivos con la representación de, por ejemplo, el enojo, la frustración. Cuando paramos, frenamos, respiramos y sentimos ese ritmo, no actuamos desde el impulso como acción-reacción de algo afuera que nos genera y que hay que explotar de nuevo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, sí, o sea, o sea, obviamente te diría así, pues las estaciones, lo que sea, ya ahora no sé, porque con el cambio climático. Sí. Entonces, ahorita estamos en invierno en Cuernavaca y estamos a 30 y tantos grados. No, muy inaudito, ¿no? Tengo una amiga en Canadá que decía que, o sea, no ha nevado. Increíble. O sea, un invierno sin nevar en Canadá. Sí. O sea, en Toronto decía, no se había visto en mucho tiempo. Y ahí entonces diría, ¿cuál es el ritmo? Hay que sentarnos a escuchar qué nos está diciendo la Pachamama, qué nos está diciendo la Madre Naturaleza ahí. No está nevando, ¿qué nos está queriendo decir? Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, no sé, la gente que ahorita en Chile con los incendios se está quemando, en Bogotá se acaba de quemar la mitad de la ciudad. O sea, ¿qué está queriendo decirnos? Porque es un conjunto de seres vivos en una representación más grande de un gran ser vivo, ¿no? Que es la Madre Tierra. ¿Y cuál es el idioma en su idioma, cuál es el mensaje que nos está queriendo transmitir? Esos son los ritmos que creo que hay que escuchar. Porque hay muchas respuestas. Claro. Y me gusta que de la forma en que lo pones, ¿no? Porque el ritmo está vivo. Porque el ritmo no está, de hecho, dado por lo que siempre conocimos, porque estamos en movimiento y estamos generando esta interacción, ¿no? También con el planeta, estamos, ¿no? Pues interactuando con los propios ritmos y generando nuevos ritmos, ¿no? Entonces... Ahora ya estoy pensando en la canción que voy a tener que cantar al final, hablando del ritmo. Pero antes de la canción, antes de la canción, quiero que nos cuentes una anécdota. O sea, se ve, no sé si ustedes pueden ver, pero yo puedo ver lo que trabajar con la tierra ha hecho en ti. No te conocía antes, siempre te conocí. Me acuerdo que desde la primera vez que nos sentamos a tomar ese café en Vips, me quedé, creo que hablamos de la luna y salí como muy inspirada. Entonces no te conocí antes de tener a la tierra en tu vida. Pero se puede ver lo que la tierra ha hecho contigo y lo que tú has hecho con la tierra, en qué te has transformado, en qué movimientos, tanto interiores como en tu propia vida, se han gestado y a través de tu contacto con la tierra. Pero me encantaría si nos puedes contar una anécdota de, ya sea tuya o de con todas las personas a las que les has puesto un huerto o con las que has trabajado, que hayas visto una experiencia, una reacción que sea memorable de contar, ya sea también puede ser de tus alumnos, que cuando los llevaste a las chinampas, a ver el sistema productivo. O sea, ¿qué cambios así radicales o momentos memorables has tenido en esta interacción con la tierra? Y, para que te sigas, de ahí me gustaría saber
cuál es tu deseo a la humanidad. Y ya si quieres después cantamos. Ok. Ok. Fíjate que te voy a compartir algo que ayer me hizo mucha mella emocionalmente. El año pasado tenemos un programa que se llama Huerto para Todos, que te estaba platicando. Y son huertos comunitarios en diferentes lugares. Y uno de los huertos del año pasado, que ya acabó su ciclo, digamos, de capacitación de 6 meses, lo instalamos en un lugar que es un instituto, como de los institutos o centro más importantes para atención con pacientes con Alzheimer. Y te digo que me hizo mucha mella ayer porque mi hermana nos mandó un mensaje al chat de hermanos diciéndonos que el mejor amigo de mi papá tiene un Alzheimer, ¿no? Entonces, es joven, tiene 63 años. Y tenían un viaje programado para finales del año, ¿no? Entonces, que habló con mi papá ayer para decirle que pues está teniendo ya está súper avanzado el Alzheimer, ¿no? Entonces, un poco pensando como en el tema de la memoria, ¿no? Como para mí ha sido como muy, muy, muy complejo el tema del huerto en el centro del Alzheimer porque ha sido muy bonito ver a los pacientes, ¿no? O sea, volver a cada vez a maravillarse, ¿no? Cada vez que llegan al huerto es como, ay, wow, wow, porque es algo nuevo, ¿no? Y es como remaravillarte de la vida. Y cómo a partir del olvido, de la memoria, también como viene esta parte de intentar reprogramarnos o reeducarnos o agradecer las pequeñas cosas. Creo que ese ha sido como uno de los... ¿Qué le desearía a la humanidad? Pues creo que nos desearía nos desearía, híjole, no sé, muchas cosas, pero creo que nos desearía abrazar con todos los sentidos, con todas nuestras capacidades, la vida en su representación máxima, como un atardecer, como una bocanada de aire fresco, como, ¿sabes? Que todo el mundo tuviera esa posibilidad de tener esa experiencia, por lo menos una vez en su vida. Muchas gracias, Fer. De nada. Sí, y me remite a una frase y que es parte de un poema que me encantaba y se convirtió en una parte de mi filosofía de vida muchos años, como vivir atento ante la eterna novedad del mundo, ¿no? Vivir atento ante la eterna novedad del mundo. Y esta parte, ¿no? Como qué tanto necesitamos borrar cassette, como diría el reggaetón, sí, exacto. para poder regresar a casa, a ver todo lo que está sucediendo para, a través de nosotros en toda esta genialidad que es estar aquí en esta vida, estar aquí y que se vuelve más bonita cuando estamos atentos. Exacto. Atentos a lo que sucede, atentos a lo que sucede afuera de nosotros, ¿no? Si hablamos mucho del antropocentrismo ¿no? Y siento que la pérdida no solamente es del planeta, siento que estar, ¿no? Tan ensimismados, ¿no? En nuestras propias necesidades nos hace perder de vista ese sol que se sale y se mete todos los días. Esa
esa fuerza original que hace que todo crezca, ¿no? Sí. Entonces, sí, esa sensibilidad. Yo ahí justo, ahorita que lo dices, lo digo mucho. Y ya mucha gente hasta ya la tengo medio harta. Porque de repente sí, gente nueva, por ejemplo, en el equipo, mi familia, lo que sea, y no, que tengo estos problemas y no sé qué. Y siempre salgo yo diciendo la debida proporción. Imagínate si tú tienes un problema, no sé, cualquier cosa, cualquiera que te puedas imaginar. Imagínate tú lo que le cuesta al sol dar una vuelta y alumbrarnos, y tú estás preocupado porque Ahí entonces es como, ¿cuál es la debida proporción? lo entiendo, pero al Digo, sol no le cuesta. no puedo minimizar, no, pero es como, vas a bajarle 3 rayitos, en realidad Sí, si sí, es tan sí, dramático, o sea, si es realmente esto de vida o muerte, en su debida proporción. en su debida proporción. Total. Me gusta, aunque no creo que al sol le cueste mucho. El sol, yo como lo veo el sol, y tengo la idea de que en algún momento voy a hacer un tallercito que se llama Intimations with Your Neighbors. Está en inglés porque Me gusta. no sé. Entonces, no solamente es hacer una revisión de los planetas, ¿no? De, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuáles han sido los arquetipos que le han dado diferentes culturas al Sol, a la Luna, a Venus, a Marte, a Júpiter, tal? Y luego ir y visitarlos astralmente. Me encanta. Hacer un viaje y decirle, hola Sol, ¿qué necesitas, Sol? Sí. Te puedo agradecer. ¿Qué nos falta entender? Porque también están en transformación, ¿no? Obvio. Ahorita se habla mucho de las explosiones solares, ¿no? Y de cómo están afectando el planeta. Entonces el sol, pues no es el mismo sol, ¿no? Ayer que hoy. Exactamente. Y el sol, pues nos va a recibir, ¿no? Entonces creo que me interesa mucho hacer este juego, ¿no? Está bueno. Y preguntarle, a lo mejor si le cuesta trabajo al sol. Vamos a ver. Hay que ver cuál es su feedback. O a lo mejor ya está cansado, ¿no? No, chale, ya no quiero brillar tanto, ¿no? Ya, de repente quiero un día nublado. No sé. Sí. Pues habrá que conocer, estar atento, estar abierto, ¿no? Y bueno, antes de que nos cante Fer la canción, porque ya es tiempo, los quiero nada más recordar todo lo que Fer hace. Si quieren un huerto urbano, si quieren un huerto en su casa, si quieren un proyecto y están escuchando un huerto para su empresa, si quieren conocer de la naturaleza, si quieren sembrar maíz, si quieren, ¿qué más, Fer? Bailar salsa. Si quieren bailar salsa, si quieren rutas para su próximo road trip en motocicleta. Si quieren recomendaciones de jazz y de blues. Si quieren, no sé, platicar. Y si quieren y contemplar. Nos tienes que enseñar a contemplar, Fer. Me encanta. Venga. Hagamos una sesión contemplativa. Encantado, todos bienvenidos a la montaña. Así que bueno, ahí está Fer, les voy a dejar su contacto de Padre Huerto, de Opus Tierra y de todo lo que él tiene para ofrecer, que es mucho. Y ahora sí, Fer, tu canción, ¿estás listo? ¿Algo más que le quieras decir a la gente aparte? No, creo que no, lo voy a decir en la canción. No venía preparado, pero no venía preparado, pero lo traigo en la moto. Fíjate que ahora he estado escuchando mucho, soy muy fan del flamenco y toco el cajón flamenco un poco, ¿verdad? No puedo vivir de eso porque me moriría de hambre, pero me gustan mucho las percusiones. Venga. Tendría que ser una canción de agradecimiento. ¿Tengo que cantar o puede ser solamente tocado? Estaría bueno cantar, ¿no? Yo creo que sí. Ok. Sol, sal de ahí, abre tus alas, deja de sufrir. Te queremos, te veneramos, te abrazamos, te agradecemos, pero nunca queremos que nos dejes de iluminar.
Creo que sería mi canción. Me encanta. Chiquita, pero... Me encanta. Hablando de Muchas sol. canciones solares para enamorarnos del mundo. Yo la verdad Ah, soy mira. amante del sol. Soy muy solar. Sí, me encanta. Y sí, A que lo no mej- nos deje de A lo mejor iluminar. estoy pensando que de repente puede ser que el sol esté ya cansado de que lo veneremos tanto. Así como de, ya, neta, ya. O sea, hablen con otro astro, ¿no? O sea, como, o sea, ríndanle culto a otro, ¿no? O sea, y déjenme en paz. Tendría que Puede dejar ser. de ser tan genial. Eso sí. Es genial. Es que El sí sol, está o sea, genial. literal. O sea, Sí. como tú dices, el sol, los alimentos son energía. Uy, claro. ¿Y qué otra energía si no es la solar? Sí, no. ¿No? Olvídate. La O magia sea, de la comemos, fotosíntesis. o sea, No. sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ya está. Para Vale. enamorarnos del mundo con Fer, enamorarnos de la tierra, de lo simple, de lo complejo. Más de lo complejo que de lo simple. Pero bueno, es que es de enamorarnos de lo complejo con un corazón simple. Simple, me encanta. Eso, ya Venga. está. Ok. Súper. Gracias por la invitación. A ti, Fer, qué gusto volverte a ver. Igual. Saludos a todos. Saludos a todos.